¿Qué tal, cerveceros, cerveceras? Lo primero me presento. Mi nombre es Basilio Zafrilla. Soy profesor asociado del Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Alicante y os voy a dar esta parte del curso de elaboración de cerveza que se llama Química y Bioquímica del hervido y la extracción del lúpulo, en la cual pues eso, vamos a ir viendo todos los aspectos técnicos y un poco más enfocados a la bioquímica acerca de todo lo que tiene que ver con este paso de la elaboración de cerveza, que ya veréis que es bastante extenso y puntilloso y que cada maestrillo pues tiene su librillo y tiene su manera de enfocarlo y su manera de hacerlo. Además, este es el paso donde se le va a dar el carácter a la cerveza, ya que se incorpora el lúpulo y va a tener una importancia pues crucial a la hora de elaborar un producto de garantía y un producto de calidad. Eh, He dividido estas presentaciones en 5 partes, ¿vale? Para intentar, digamos, dosificar un poco todo el material y que se estructure y que os sea un poco más fácil de asimilar. Entonces, esta primera sesión la he llamado introducción y lo único que pretendo con ella pues es, digamos, hacer un repase de en qué punto estamos de la elaboración y ver un poco por encima, hacer un overview de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos cursos. Nada, como veis aquí he puesto un diagrama de todo lo que es la elaboración de cerveza, de todo lo que es el proceso, desde que se cosecha el grano. Bueno, como veis, todo esto lo habréis visto en secciones anteriores con otros profesores, seguro que lo han detallado hasta el infinito y más allá. Y nada, bueno, el secado, el tostado, esto luego sube por aquí, la maceración, ya sabéis, se rompen los azúcares, los polisacáridos, se van liberando todo lo que luego se va a utilizar en la fermentación. Finalmente se tiene que eliminar el grano, todo esto ya lo habréis visto. Y pues nada, al final llegamos aquí, al punto donde estamos, que es el hervido o cocción del mosto, ¿vale? En este punto tienen que ocurrir una serie de procesos para estabilizar el mosto, ¿vale? Para desinfectarlo y para añadirle o potenciar una serie de sabores y de aromas que luego son imprescindibles y que luego van a tener un papel fundamental en la fermentación. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones? Pues en primer lugar vamos a intentar detallar un poco la composición química del mosto. Digo un poco porque ya sabéis que al final el mosto de donde procede es de una hidrólisis enzimática, que al final es lo que ocurre en la maceración, de una hidrólisis enzimática y quizá un poco química, porque se lleva a cabo en condiciones de temperatura elevada, del grano del cereal, ¿vale? Del grano del cereal. Entonces, en esta degradación lo que se van a ir liberando es un montón de compuestos biológicos a partir del grano, ya sea de malta o ya sea de otro tipo de cereal, como pueda ser el trigo, como pueda ser incluso del arroz, ¿vale? Pero sí que ocurre una hidrólisis y una degradación de todo lo que compone el grano. Al final el grano no deja de ser una semilla y no dejan de ser células, ¿vale? De distinto tipo cuyo material se va a ir degradando en la maceración. Entonces veremos durante esta sesión que hay una fracción inorgánica, es decir, pues de compuestos inorgánicos, tipo sales, tipo cationes, aniones, etcétera, ¿vale? Y una fracción también muy importante, que es la carga orgánica que ya lleva o que debe llevar el mosto, pues de azúcares, proteínas, etcétera, ¿vale? Eso lo iremos detallando en la siguiente sesión. Después veremos un poco cuando uno ya tiene su mosto limpio y bien filtradito y se dispone ya a empezar la cocción, qué tipo de reacciones o qué tipo de procesos se van a llevar a cabo durante la cocción, ¿vale? Entonces pues tenemos que
digamos, una tarea fundamental del hervido del mosto es la esterilización del mismo. Ya veis que desde que se muele el grano y se introduce con el agua y se empieza a macerar y se empieza a producir ese mosto rico en azúcares, pues digamos, no se tiene ningún punto de control microbiológico. Es decir, que ahí puede crecernos de todo, ¿vale? Y es bastante vital que controlemos un poco, que no se nos desmadre la carga orgánica que puede tener el mosto, porque los bichos cuando empiezan a crecer, las bacterias, los hongos, etcétera, empiezan a segregar una serie de compuestos que a nosotros no nos interesan para nada. Nosotros tenemos que tener nuestro mosto lo más estable y caracterizado posible, ¿vale? Entonces, a pesar de que el macerado suele darse a temperaturas relativamente altas, no son lo suficientemente altas como para asegurar que nuestro mosto tenga una carga microbiológica baja, ¿vale? Entonces puede llegarnos un mosto o que tiene una carga orgánica alta, lo cual significaría que lo tenemos que desechar inmediatamente porque no podemos seguir con él, o que tiene ya, digamos, los inóculos, es decir, las cepas las especies de microorganismos que luego nos echarían a perder durante la fermentación. Entonces, para evitar eso, se realiza durante el hervido, sube mucho la temperatura y se consigue erradicar o cuasi erradicar todos los organismos que puedan luego destrozarnos la fermentación. Aparte de eso, pues evidentemente eso lo tenemos todos claro, que cuando algo se calienta, cuando calentamos un fluido, pues el agua, si cuanto pasa a los 101 grados, pues empieza a evaporarse y empieza a liberarse a la atmósfera, de tal manera que si estamos cociendo el mosto, lo que se va es a concentrar, ¿vale? Porque va a perder agua y todo lo que hay ahí disuelto va a acabar concentrado, ¿ok? Esto en realidad nos puede venir bien, como veis aquí, porque hay determinadas sustancias volátiles, es decir, que a temperatura ambiente, desde ambiente hasta 101 grados, que es la de evaporación del agua, se van a volatilizar, es decir, van a salir junto con el vapor de agua del mosto, ¿vale? Como puede ser el DMS, que luego lo veremos con más calma. Entonces nos puede venir muy bien, pues eso, para eliminar sustancias y a veces para concentrar el mosto, porque necesitamos alcanzar una concentración de azúcares suficiente para que luego se dé correctamente el paso fermentativo hasta el alcohol, ¿vale? Si la concentración de azúcares, como veremos luego, no es la suficiente, el mosto luego al fermentar no va a alcanzar la graduación alcohólica que queremos. Por otro lado, como ya hemos dicho, y veis aquí, al final, gran parte de la degradación que ocurre en los compuestos del grano, de las maltas, ¿vale? Ocurre a nivel enzimático, es decir, hay una serie de enzimas que están incluidas en el propio grano, que lo que hacen es ir degradando pues todo el almidón, las proteínas, etcétera. Como en este punto ya hemos sobrepasado el proceso de macerado, esas enzimas ya no nos interesan para nada, no nos interesan que estén presentes, ¿vale? Entonces, es algo para lo cual también nos ayuda muchísimo el hervido, porque conseguimos inactivar y desnaturalizar esas enzimas, ya lo veréis con más detalle luego, ¿vale? Y quitárnoslas del medio, porque al final ya no nos hacen falta y lo único que pueden hacer es generar sabores o aromas que no vienen a cuento. Y por último, durante el hervido del mosto, bueno, por último y muy relacionado con el paso anterior, lo que tenemos es una gran coagulación de las proteínas que hay en el mosto, ¿vale? Al final las enzimas no son más que un tipo de proteínas, ¿vale? Lo que pasa es que tienen una función química muy específica, que es acelerar reacciones, pero siguen siendo de naturaleza proteica, ¿vale? Entonces, durante el hervido, pues las proteínas, digamos que no son estables, que pierden su estabilidad y al final terminan agregándose unas con otras y precipitando, lo cual, como ya hemos dicho, nos viene muy bien para quitarle carga orgánica que no es necesaria y que luego lo que nos puede hacer es estropearnos la fermentación o los pasos posteriores.
¿Qué más? Después del hervido, bueno, o mejor dicho, durante el hervido, lo que se hace también es la adición del lúpulo, la lupulización del mosto. Pues ya sabéis, al final lo que le da el carácter a una cerveza, o gran parte del carácter, es cómo enfocamos la adición del lúpulo, ¿ok? Porque lo que diferencia, por ejemplo, eh, una cerveza de otro tipo de fermentado es el amargor que le da el lúpulo, que le da el contraste con el dulzor que pueda tener el grano, ¿vale? Los azúcares del grano. Entonces, de cómo se añade el lúpulo es el punto clave para el carácter que le queremos dar a la cerveza. Veréis que hay muchas técnicas de adición que pueden ser complementarias, ¿vale? Y que es lo que nos va a definir al final qué rango, tanto de aroma como de sabor como de amargor, tenemos en la cerveza. Añadiendo el lúpulo en una secuencia determinada, podemos potenciar un tipo de parámetro organoléptico y podemos eh, dejar en decremento otro, ¿vale? Veremos un poco por qué pasa todo esto. Es decir, qué tiene el lúpulo, qué se solubiliza en el lúpulo para que se genere ese amargor, ese carácter, ese sabor potente del lúpulo, ¿vale? ¿Qué es lo que de verdad contiene el lúpulo que luego queda en la cerveza y qué es lo que le da su sabor característico? Y dentro de estos parámetros pues haremos especial hincapié en la isomerización, que ya veréis que es una palabra un poco rara, pero que no tiene ningún intrínculo, es una cosa muy sencilla que ocurre con algunos compuestos y que es lo que de verdad le va a proporcionar el amargor a la cerveza. Asimismo veremos pues que estas sustancias, estos compuestos del lúpulo, eh, vienen muy bien para descender un pelín el pH del mosto, cosa que nos interesa para, como veréis, para luego la fermentación. Simplemente son unas décimas, pero son necesarias para que luego ocurra una buena fermentación. Digamos que para arreglarle la casa a las levaduras que vendrán luego. Y veréis también que hay unos compuestos que durante la adición del lúpulo y el hervido se transforman para desarrollar el color de la cerveza, el color típico de la cerveza. Hay una reacción también que está dentro de una de las secciones, que es la sesión, creo que 4, que es la reacción de Maillard, que es la principal para el desarrollo del color. Lo veis, aquí la tenéis. La detallaremos un poco, no quiero que se os haga pesada porque sí que es verdad que es un poco bioquímica a tope y pues eso, a la gente que no esté puesta se le puede hacer muy pesada, pero bueno, ver un poco, digamos, las partes, porque es una reacción que a priori es muy sencilla, es un azúcar y con un grupo amina, pero que luego empiezan a mezclarse unas cosas con otras y sí que es un poco difícil de seguir. Entonces intentaré haceroslo sencillo para que podáis seguirlo fácilmente, ¿vale? Y nada, finalmente algo que nos suele volver locos a los cerveceros, pues el cálculo del amargor, porque hay infinidad de maneras de aproximarlo, controversias, unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Pues yo voy a dar un poco la idea de ideas generales pues, que todos los cerveceros deben conocer si quieren ir un paso más allá en la elaboración, es decir, no dejar todo a la aleatoriedad de añado un puñado o dos, sino pues digamos tenerlo un poco controlado y hacer una serie de cálculos muy sencillos, joder, que nos pueden ayudar a hacer todos los lotes que hagamos, hacerlos de la misma manera y intentar que nos hagan igual, porque al final si tú haces un lote y te sale de una manera y ¡ay, qué bueno tal! Y luego no tienes ni idea cómo volver a repetirlo, pues bueno, pues eso es una flor en el desierto, ¿vale? Entonces, siguiendo una serie de pasos de cálculos, sobre todo a la hora de añadir el lúpulo, pues lo que implica es que luego en el siguiente lote que hagas lo puedas repetir paso por paso y con un poco de suerte, porque siempre, ya os digo que son millones de reacciones lo que ocurre por ahí dentro, con un poco de suerte el próximo lote te salga lo suficientemente parecido como para empezar a marcar pues tu propio estilo, tu propio carácter para la cerveza, ¿ok?
Bueno, y hasta aquí esta primera sesión introductoria, digamos, para hacer un poco el resumen de lo que vamos a ir viendo. Y nada, os espero en la sesión 2 ya con la caracterización del mosto, para que veamos un poco qué compuestos puede tener. ¿Ok? Venga, muchas gracias por la atención, chicos.